Había una vez un libro muy especial llamado Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Este libro es como un tesoro lleno de historias increíbles sobre el Nuevo Testamento, la parte de la Biblia que habla de Jesús y sus amigos. Imagina que estás sentado en un círculo de historias y de repente, el pastor Hernández comienza a contar. Él habla sobre cómo Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo de una manera mágica y milagrosa. Jesús nació en Belén, una ciudad pequeñita, cumpliendo antiguas profecías. Esto significa que muchas personas ya esperaban por él, porque estaba escrito que vendría para salvar a todos. El libro explica que Jesús no solo era un gran líder, sino también un amigo verdadero. Él vivió entre la gente, sintió sus dolores y cuidó de ellos de una manera muy especial. Jesús hizo muchas cosas que nadie más podía hacer, sanaba a los enfermos, daba comida a los hambrientos e incluso resucitaba a los muertos. En cada página del libro, aprendemos más sobre las aventuras de Jesús y sus 12 amigos más cercanos, llamados apóstoles. Ellos viajaban de ciudad en ciudad, enseñando siempre cosas buenas y ayudando a quienes lo necesitaban. Este libro no es solo una historia antigua, es un mensaje vivo que nos muestra cómo el amor y la bondad de Jesús aún pueden iluminar nuestras vidas hoy. Nos enseña que, incluso en los momentos difíciles, siempre hay esperanza y alegría. Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar llamado Belén, algo mágico sucedió. En una noche silenciosa y llena de estrellas, nació un bebé muy especial llamado Jesús. Este no era un bebé común. Era el Hijo de Dios. Antes de que Jesús naciera, muchos profetas en la Biblia, como Isaías y Miqueas, hablaron sobre la venida de un Salvador. Ellos dijeron que él nacería en Belén y traería paz y salvación al mundo. Estas profecías eran como promesas hechas por Dios, y la gente esperaba ansiosamente el día en que se cumplieran. La historia comienza con María y José, los padres terrenales de Jesús. María estaba esperando un bebé, pero este bebé fue una bendición especial enviada por Dios a través del Espíritu Santo. Ellos vivían en una ciudad llamada Nazaret, pero tuvieron que viajar a Belén para registrarse en un censo ordenado por el emperador romano César Augusto. Cuando llegaron a Belén, la ciudad estaba muy llena y no encontraron lugar donde quedarse. Finalmente, terminaron en un establo sencillo donde dormían los animales. Y fue allí, entre los animales, donde Jesús nació. María envolvió al bebé Jesús en pañales y lo acostó en un pesebre, que era un comedero de animales. Esa misma noche, había algunos pastores en los campos cercanos a Belén cuidando sus ovejas. De repente, un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios brilló a su alrededor. Los pastores tuvieron mucho miedo, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas noticias de gran alegría para todos, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De repente, apareció una multitud de ángeles, cantando y alabando a Dios, gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra entre los hombres de buena voluntad. Después de que los ángeles se fueron, los pastores decidieron ir a Belén para ver este maravilloso evento. Encontraron a María, a José y al bebé Jesús acostado en el pesebre, exactamente como el ángel les había dicho. Mientras tanto, en el oriente, algunos sabios también vieron una estrella muy brillante en el cielo. Ellos sabían que esta estrella anunciaba el nacimiento de un rey especial. Estos sabios, conocidos como magos, siguieron la estrella por una larga distancia hasta llegar a Belén. Llevaron regalos preciosos para Jesús, oro, incienso y mirra. Esa noche en Belén fue el comienzo de una historia que cambiaría el mundo para siempre. Jesús, el Salvador, había nacido, cumpliendo todas las profecías y trayendo esperanza, amor y salvación para todos. Después de nacer en Belén, Jesús creció y se convirtió en un hombre. Pero no era solo cualquier hombre, era el Hijo de Dios que vino a vivir entre nosotros. Jesús vivió como nosotros, caminó por los mismos caminos y sintió las mismas dolencias y tristezas que nosotros. Jesús fue un verdadero amigo y un gran maestro. Pasaba tiempo con personas de todo tipo. Comía con ellas, caminaba con ellas y ayudaba a los que estaban en dificultades. Él sanaba a los enfermos, hacía que los ciegos vieran e incluso resucitaba a los muertos. Jesús sabía cómo era sentir dolor, tristeza y alegría, porque eligió vivir como uno de nosotros.
Pero Jesús tenía una misión muy importante. Vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. El pecado es todo lo que hacemos mal y que nos separa de Dios. Jesús quería que todos estuviéramos cerca de Dios y supiéramos cuánto nos ama. Por eso, tomó sobre sí todos nuestros pecados. La parte más increíble y dolorosa de esta misión fue cuando Jesús murió en la cruz. Lo hizo para que todos nuestros errores y pecados fueran perdonados. En aquel tiempo, ser crucificado era una de las peores formas de morir. Jesús sufrió mucho, pero sabía que lo estaba haciendo por amor a nosotros. En la cruz, Jesús cargó con todos nuestros dolores y pecados. Murió para que pudiéramos vivir. Pero la historia no termina ahí. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó. Volvió a la vida, mostrando que ni siquiera la muerte puede vencer el amor de Dios. Pero antes de eso, vamos a contarte más detalles sobre cuando Jesús nació. Hace mucho tiempo, la tierra donde él vivió se llamaba Palestina. Esta región incluía lugares como Belén, donde nació, y Jerusalén, una ciudad muy importante. En aquel entonces, Palestina estaba bajo el dominio de un gran imperio llamado el Imperio Romano. Los romanos eran muy poderosos y gobernaban muchas tierras y pueblos diferentes. Tenían soldados y leyes que controlaban todo. Esto significaba que las personas que vivían en Palestina, incluyendo a Jesús y su familia, tenían que seguir las reglas de los romanos y pagarles impuestos. Los romanos pusieron reyes y gobernadores para controlar Palestina. Uno de estos reyes era Herodes, conocido como Herodes el Grande. Era un rey muy poderoso pero también muy cruel. Cuando se enteró de que Jesús, el rey prometido por los profetas, había nacido, tuvo miedo de perder su trono. Herodes hizo cosas terribles para intentar encontrar y matar al bebé Jesús, pero Dios protegió a Jesús. Cuando Jesús nació, el rey Herodes, que gobernaba la región, se preocupó mucho. Escuchó que había nacido un nuevo rey, y ese nuevo rey era Jesús. Herodes era un rey muy cruel y no quería que nadie tomara su lugar en el trono. Ideó un plan terrible para encontrar y matar al bebé Jesús. Pero Dios estaba cuidando de Jesús. Una noche, un ángel se apareció a José en un sueño. El ángel le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo». José se despertó de inmediato y hizo exactamente lo que el ángel le había dicho. Tomó a María y al pequeño Jesús, y en medio de la noche comenzaron su viaje hacia Egipto. Fue un viaje largo y difícil, pero José y María sabían que era la única forma de mantener a Jesús a salvo. Viajaron a través de desiertos y terrenos difíciles, siempre vigilando para no ser descubiertos por los soldados de Herodes. En Egipto, José, María y Jesús encontraron un lugar para vivir y se quedaron allí hasta que fue seguro regresar. Mientras tanto, Herodes hizo algo terrible en su búsqueda de Jesús. Ordenó que mataran a todos los niños pequeños en Belén, con la esperanza de eliminar al nuevo rey. Fue un momento muy triste y aterrador, pero Dios protegió a Jesús. Después de algún tiempo, Herodes murió, y otra vez un ángel se apareció a José en un sueño, diciéndole que era seguro regresar. Entonces, José, María y Jesús dejaron Egipto y volvieron a la tierra de Israel. Se establecieron en la ciudad de Nazaret, donde Jesús creció y pasó la mayor parte de su infancia. José, el padre de Jesús, era carpintero. Hacía muebles, arreglaba cosas de madera y enseñó a Jesús a hacer lo mismo. Imagina a Jesús, a un niño, ayudando a José en la carpintería, aprendiendo a usar herramientas y a construir cosas con sus propias manos. Creció fuerte y sabio, trabajando duro junto a José. Jesús era un niño especial. No solo ayudaba en la carpintería, sino que también aprendía sobre Dios y las Escrituras. María y José le enseñaban sobre el amor de Dios y las promesas de las Escrituras. Desde joven, Jesús mostraba una sabiduría y comprensión extraordinarias de las cosas de Dios. Cuando Jesús tenía alrededor de 30 años, algo muy especial sucedió en su vida. Decidió ir al río Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando a la gente. Juan el Bautista era un profeta enviado por Dios para preparar el camino para Jesús. Predicaba sobre el arrepentimiento y el cambio de vida, y muchas personas acudían a él para ser bautizadas.
Cuando Jesús llegó al río Jordán, pidió a Juan el Bautista que también lo bautizara. Juan se sorprendió y dijo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús explicó que era importante hacerlo para cumplir toda justicia. Entonces, Juan aceptó bautizar a Jesús. Mientras Jesús estaba en el agua, algo maravilloso sucedió. Los cielos se abrieron sobre él y el Espíritu Santo descendió como una paloma y se posó sobre él. Al mismo tiempo, una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este momento fue muy importante porque mostró que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía el poder y la autoridad del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. El bautismo de Jesús marcó el inicio de su ministerio público, donde comenzó a enseñar, sanar y mostrar el amor de Dios de una manera muy especial a las personas. Después de su bautismo, Jesús continuó viajando por varias ciudades y pueblos, enseñando sobre el reino de Dios e invitando a las personas al arrepentimiento y a seguir a Dios. Él eligió a 12 hombres, llamados discípulos, para que lo siguieran y aprendieran de él. Vieron los milagros de Jesús y escucharon sus enseñanzas poderosas. El bautismo de Jesús en el río Jordán es un momento muy significativo en la historia cristiana porque marca el inicio del ministerio terrenal de Jesús y muestra cómo vino a cumplir la voluntad de Dios y traer salvación a todos los que creen en él. Después de su bautismo en el río Jordán, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Estuvo allí durante 40 días y 40 noches, ayunando y preparándose para el ministerio que vendría. Durante este tiempo, Jesús enfrentó una gran prueba: fue tentado por el diablo. El diablo intentó tentar a Jesús de varias maneras para desviarlo de su propósito y misión en la tierra. Sabía que Jesús era el Hijo de Dios y quería evitar que cumpliera su obra de salvación. El diablo usó sus artimañas para tratar de engañar a Jesús y hacer que pecara. Pero Jesús no cedió a las tentaciones del diablo. En cada tentación, respondió con la palabra de Dios, mostrando su firmeza y confianza en Dios. Por ejemplo, cuando el diablo intentó que Jesús convirtiera piedras en pan para saciar su hambre, Jesús respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». En otra tentación, el diablo llevó a Jesús a la cima de un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo, prometiéndole darle todo si se postraba y lo adoraba. Pero Jesús respondió: «Vete, Satanás. Porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Y otra vez, el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo en Jerusalén y trató de hacerlo saltar para que los ángeles lo salvaran, pero Jesús respondió nuevamente con la palabra de Dios: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después de resistir todas las tentaciones del diablo, este finalmente se fue, y los ángeles vinieron y sirvieron a Jesús. Este tiempo en el desierto fue una prueba importante para Jesús, mostrando su completa obediencia a Dios y su determinación para cumplir su misión de traer salvación y redención a los seres humanos. Esta victoria sobre las tentaciones del diablo en el desierto demuestra el poder de Jesús sobre el mal y su dedicación a seguir la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Él mostró el camino para todos nosotros, enseñándonos a confiar en la palabra de Dios y resistir al mal en nuestras propias vidas. Después de vencer las tentaciones en el desierto, Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea. Galilea era un área al norte de Jerusalén, conocida por sus campos fértiles y sus numerosas ciudades y pueblos. Fue allí donde Jesús pasó la mayor parte de su tiempo durante su ministerio terrenal. Jesús comenzó su ministerio predicando sobre el reino de Dios. Enseñaba a la gente sobre el amor de Dios, la necesidad de arrepentirse y cómo debíamos vivir nuestras vidas según la voluntad de Dios. Sus palabras estaban llenas de sabiduría y autoridad, y las multitudes quedaban maravilladas con su enseñanza. Además de enseñar, Jesús también realizaba muchos milagros en Galilea. Sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos, liberaba a los poseídos por espíritus malignos e incluso resucitaba a los muertos. Cada milagro que realizaba mostraba su poder divino y su amor por los que sufrían. Jesús no se limitaba a las ciudades. También iba a los pueblos y al campo, llevando su mensaje de esperanza y salvación a todas partes. Predicaba en las sinagogas, en los templos e incluso al aire libre, donde la gente podía escucharlo y ser tocada por sus palabras de vida. Donde quiera que Jesús iba,
era rodeado por multitudes de personas que venían a escucharlo enseñar y buscar sanación para sus enfermedades y aflicciones. Su compasión por los necesitados se manifestaba en cada acción y palabra. Así fue como Jesús comenzó su ministerio en Galilea, con poder y autoridad, mostrando a las personas el camino hacia Dios y demostrando su amor incondicional por todos. Durante su ministerio en Galilea, Jesús eligió a 12 hombres especiales para ser sus discípulos más cercanos, llamados apóstoles. Los escogió no solo para que lo siguieran y aprendieran de él, sino también para continuar su misión después de su partida de la tierra. Entre los 12 apóstoles se encontraban pescadores, recaudadores de impuestos y otros hombres sencillos de la época. Abandonaron sus profesiones y siguieron a Jesús, respondiendo a su llamado para ser discípulos. Jesús no solo les enseñó sobre el reino de Dios, sino que también los entrenó personalmente, compartiendo con ellos su conocimiento y sabiduría. Los apóstoles acompañaron a Jesús en sus viajes por Galilea, Judea y otras regiones, siendo testigos de sus milagros y escuchando sus enseñanzas. Tuvieron la oportunidad de ver de cerca cómo Jesús vivía y cómo él interactuaba con las personas a su alrededor. Además de enseñarles, Jesús dio a sus apóstoles la autoridad para realizar milagros y expulsar demonios, capacitándolos para continuar su obra después de su partida. Los envió en misiones específicas para predicar el Evangelio y sanar a los enfermos, mostrándoles cómo debían actuar en su nombre. Jesús invirtió tiempo significativo en la formación de los apóstoles, preparándolos para el papel crucial que desempeñarían en la fundación y crecimiento de la Iglesia después de su resurrección y ascensión al cielo. Les enseñó no solo con palabras, sino también con su ejemplo de amor, compasión y servicio a los demás. Así, los 12 apóstoles se convirtieron en testigos presenciales de las enseñanzas y milagros de Jesús, y fueron comisionados por él para llevar el Evangelio a todas las naciones, dando continuidad a su misión de reconciliar el mundo con Dios. Durante su ministerio, Jesús viajó por diversas regiones, predicando el mensaje del reino de Dios y realizando milagros que mostraban su poder y autoridad divinos. No se limitó a una sola ciudad o localidad, sino que recorrió toda Palestina, incluyendo Galilea, Judea y Samaria. En sus predicaciones, Jesús enseñaba con autoridad, marcando la diferencia con los escribas y fariseos de la época. Sus palabras estaban llenas de sabiduría y revelaban la voluntad de Dios para la humanidad. Hablaba del amor de Dios, del perdón de los pecados, de la necesidad de arrepentimiento y de la llegada del reino de Dios a la tierra. Además de sus palabras poderosas, Jesús también demostraba su poder a través de los milagros que realizaba. Sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos, liberaba a los poseídos por espíritus malignos e incluso resucitaba a los muertos. Cada milagro era una manifestación del poder de Dios actuando a través de él. Los milagros de Jesús no eran solo señales de su poder divino, sino también expresiones de su profundo amor y compasión por las personas. Él veía la aflicción y el sufrimiento de quienes lo rodeaban y respondía con misericordia, ofreciendo sanidad y esperanza donde había desesperanza. En cada ciudad, pueblo y comunidad que Jesús visitaba, multitudes se congregaban para escucharlo enseñar y presenciar los milagros que realizaba. Él se revelaba como la máxima manifestación de Dios en carne, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento y revelando el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Así, Jesús no solo predicó palabras de vida y verdad, sino que también demostró en acción el poder transformador de Dios. Él mostró que el reino de Dios había llegado y que él era el Mesías esperado, la suprema revelación de Dios a los hombres. Como ya hemos mencionado, uno de los eventos más significativos en la vida de Jesús fue su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día, que son pilares centrales de la fe cristiana. Jesús fue crucificado en un viernes, en un lugar llamado Gólgota, fuera de los muros de Jerusalén. La crucifixión era un método brutal de ejecución romana reservado para los peores criminales, y Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Durante sus últimas horas en la cruz, experimentó una intensa agonía física y también llevó el peso espiritual de todos los pecados de la humanidad. Mientras colgaba en la cruz, Jesús expresó amor y perdón, orando por aquellos que lo crucificaron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su muerte en la cruz no fue solo un evento histórico, sino un sacrificio voluntario para redimir a la humanidad. Murió como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cumpliendo las Escrituras y el plan divino de salvación. 3 días después de su crucifixión,
el domingo de Pascua, Jesús resucitó de entre los muertos. Su resurrección es un testimonio de su poder sobre la muerte y de su victoria final sobre el pecado y el mal. El sepulcro donde fue enterrado fue encontrado vacío por las mujeres que fueron al sepulcro esa mañana, y varias apariciones de Jesús resucitado fueron presenciadas por sus discípulos y seguidores en los días siguientes. La resurrección de Jesús confirma su divinidad y la validez de su misión en la tierra. Se apareció a muchas personas, incluidos los apóstoles y más de 500 seguidores a la vez, antes de ascender a los cielos ante sus ojos. Este evento transformó por completo a los discípulos, que pasaron de ser hombres temerosos a valientes predicadores del Evangelio, dispuestos a enfrentar persecuciones e incluso la muerte por su fe en Jesús resucitado. La muerte sacrificial de Jesús en la cruz y su resurrección son fundamentales para la fe cristiana, ya que a través de ellas, todos los que creen son reconciliados con Dios y tienen la esperanza de vida eterna. Su muerte fue el pago por los pecados de la humanidad, y su resurrección asegura la victoria sobre el pecado y la muerte para todos aquellos que lo siguen. Después de su resurrección, Jesús apareció varias veces a sus discípulos durante un periodo de 40 días. Durante esos encuentros, les enseñó sobre el reino de Dios y les dio instrucciones específicas para el futuro de la Iglesia. En una de esas ocasiones, Jesús reunió a sus discípulos y les instruyó a quedarse en Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo. Les dijo: «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Lucas 12:49. Esta promesa era crucial para capacitarlos a cumplir la gran comisión de Jesús, que era llevar el Evangelio a todas las naciones. Jesús explicó que serían revestidos de poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, capacitándolos para ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. 10 días después de la ascensión de Jesús al cielo, en el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén según la instrucción recibida. Ese día, el Espíritu Santo descendió sobre ellos poderosamente, como un viento impetuoso y lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, capacitados para proclamar el Evangelio con valentía y autoridad. Hechos 2:1-4. La venida del Espíritu Santo no solo capacitó a los discípulos para el ministerio, sino que también marcó el inicio de la Iglesia cristiana. Con el poder del Espíritu Santo, los discípulos iniciaron un movimiento que rápidamente se extendió, alcanzando a muchas personas con el mensaje transformador de Jesucristo. Así, la instrucción de Jesús de esperar al Espíritu Santo en Jerusalén fue fundamental para el fortalecimiento y la expansión de la Iglesia primitiva, que creció rápidamente en número e influencia después de Pentecostés. El día de Pentecostés, que ocurrió aproximadamente 50 días después de la resurrección de Jesús, la Iglesia experimentó un crecimiento explosivo y transformador en Jerusalén y más allá. Este evento marcó un momento crucial en la historia de la Iglesia primitiva. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos, junto con otros seguidores, obedecieron la instrucción de Jesús y se quedaron reunidos en Jerusalén. En el 10º día después de la ascensión, mientras estaban todos juntos en el mismo lugar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos de manera dramática y poderosa. Un sonido como de un viento impetuoso llenó el lugar, y lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, capacitados por el Espíritu para proclamar las maravillas de Dios. El impacto inmediato de esta experiencia fue profundo y visible. En primer lugar, atrajo a una gran multitud de judíos devotos de diversas partes del mundo que estaban en Jerusalén para celebrar Pentecostés. Quedaron maravillados al escuchar a los discípulos hablar en sus propios idiomas nativos, proclamando las grandezas de Dios. Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, tomó la palabra y explicó a la gente reunida que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida del Espíritu Santo. Predicó un poderoso sermón, señalando a Jesús como el Mesías prometido, quien había sido crucificado pero resucitado por Dios. Como resultado de la predicación de Pedro y la poderosa manifestación del Espíritu Santo, unas 3.000 personas se convirtieron ese día, fueron bautizadas y se añadieron a la comunidad cristiana.
Este crecimiento repentino y masivo fue solo el comienzo de lo que se convertiría en un movimiento global. El impacto de Pentecostés no se limitó a Jerusalén. Los nuevos convertidos llevaron el mensaje del Evangelio a sus propias tierras, propagando la buena nueva de Jesucristo. Así, el día de Pentecostés no solo marcó el inicio de la era del Espíritu Santo en la Iglesia, sino que también inauguró una expansión evangelística que alcanzaría las regiones más distantes del mundo conocido en aquel tiempo. El Pentecostés, por tanto, no solo fortaleció y capacitó a la Iglesia en su nacimiento, sino que también definió su propósito misionero y su impacto transformador en la historia de la humanidad. Felipe, uno de los primeros diáconos de la Iglesia primitiva, desempeñó un papel crucial en la expansión del Evangelio más allá de las fronteras judías, alcanzando también a los samaritanos. Después de la persecución inicial que dispersó a los cristianos de Jerusalén, Felipe fue a Samaria, una región donde históricamente judíos y samaritanos mantenían relaciones tensas e incluso hostiles. Allí, no solo predicó el Evangelio de Jesucristo, sino que también realizó poderosos milagros como sanidades y liberaciones de espíritus malignos. El mensaje de Felipe y los milagros que realizó no solo atrajeron a muchos samaritanos a la fe cristiana, sino que también rompieron barreras de enemistad y prejuicio que existían entre judíos y samaritanos. Los samaritanos, durante mucho tiempo marginados por los judíos, recibieron la palabra de Dios con gran alegría y fe, reconociendo en Jesús al Mesías prometido. El trabajo de Felipe en Samaria fue un hito en la expansión del Evangelio más allá de las fronteras judías y demostró que el mensaje de Jesús era para todos los pueblos, independientemente de su origen étnico o trasfondo cultural. El testimonio de conversión y transformación en Samaria contribuyó significativamente al crecimiento de la Iglesia primitiva y a la realización de la misión de Jesús de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Este episodio destacó la universalidad del Evangelio y preparó el camino para la expansión de la Iglesia más allá de los límites de Israel, cumpliendo la promesa de Jesús de que el Evangelio sería predicado a todas las naciones. Saulo de Tarso, conocido más tarde como el apóstol Pablo, tuvo una transformación radical que lo llevó de perseguidor de la Iglesia a uno de los misioneros más influyentes del cristianismo primitivo. Inicialmente, Saulo era un fariseo celoso que perseguía violentamente a los seguidores de Jesús. Él era responsable de autorizar el arresto e incluso la ejecución de cristianos, considerándolos una amenaza para el judaísmo tradicional. Durante un viaje a Damasco, Saulo tuvo un encuentro personal y poderoso con Jesucristo resucitado. Una luz celestial brilló a su alrededor, y escuchó la voz de Jesús preguntándole por qué lo perseguía. Este encuentro dejó temporalmente ciego a Saulo y lo llevó a una profunda reflexión sobre su vida y sus convicciones religiosas. Después de su conversión, Saulo fue bautizado y su visión fue restaurada milagrosamente. Cambió su nombre a Pablo y dedicó su vida a predicar el Evangelio que antes intentaba destruir. Su transformación no solo fue personal, sino también teológica y misionera, convirtiéndose en uno de los mayores defensores de la fe cristiana y del mensaje de Jesús como el Mesías. Pablo realizó varios viajes misioneros, estableciendo iglesias en muchas ciudades alrededor del Mediterráneo oriental. Escribió numerosas cartas a las iglesias que fundó, ofreciendo enseñanzas profundas sobre la fe cristiana y el significado de la vida en Cristo. El testimonio de Pablo es un poderoso ejemplo de la gracia transformadora de Dios y de la misión inclusiva del Evangelio. Su viaje de perseguidor a apóstol es una demostración vívida del poder de Dios para cambiar vidas y usar a personas imperfectas para su gloria. La conversión de Saulo de Tarso a Pablo no solo enriqueció a la iglesia primitiva con su teología profunda y fervor misionero, sino que también inspiró a generaciones de cristianos a seguir el ejemplo de dedicación y servicio a Cristo. El Nuevo Testamento, la colección de escritos cristianos que fundamenta la fe cristiana, se compuso aproximadamente durante 50 años después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Este periodo productivo fue testigo de la redacción de los 4 evangelios, el libro de los Hechos y varias epístolas que forman la base doctrinal y práctica de la iglesia cristiana primitiva. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son biografías de Jesucristo, cada una escrita desde una perspectiva única para diferentes audiencias. Mateo destaca a Jesús como el Mesías prometido a los judíos, Marcos enfatiza el ministerio práctico y los milagros de Jesús, Lucas presenta a Jesús como el Salvador de la humanidad, y Juan prueba la divinidad de Jesús y su papel en la salvación.
Escrito por Lucas, el libro de los Hechos narra la expansión de la Iglesia cristiana desde Jerusalén hasta Roma, documentando los primeros pasos de la Iglesia primitiva, incluyendo el Pentecostés, la conversión de Pablo y los primeros viajes misioneros. Las epístolas en el Nuevo Testamento son cartas escritas por apóstoles y otros líderes cristianos a iglesias o individuos específicos. Ofrecen enseñanzas doctrinales, consejos pastorales y exhortaciones prácticas para enfrentar desafíos espirituales y éticos. Epístolas como las de Pablo a los Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, entre otras, son ejemplos significativos de este género literario. Durante este periodo de 50 años, los autores inspirados por el Espíritu Santo escribieron estos textos sagrados, que fueron preservados y transmitidos cuidadosamente por la comunidad cristiana primitiva. Cada libro del Nuevo Testamento ofrece una perspectiva única sobre la vida de Jesús, su obra redentora y la expansión de la Iglesia cristiana, proporcionando un fundamento sólido para la fe cristiana a lo largo de los siglos. El Nuevo Testamento sigue siendo la base teológica y práctica para millones de cristianos en todo el mundo, guiando sus creencias, prácticas de adoración y vida diaria. Su mensaje de salvación, redención y esperanza continúa resonando a través de los tiempos, ofreciendo orientación espiritual e inspiración a todos los que buscan seguir a Jesucristo. Este periodo de escritura y compilación del Nuevo Testamento es un testimonio de la providencia divina en la preservación de la palabra de Dios para las generaciones futuras, asegurando que el mensaje de Jesucristo sea accesible y relevante para todas las culturas y épocas. El Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96 después de Cristo, es una revelación poderosa y simbólica de la victoria final de Cristo sobre el mal y la consumación del plan de Dios para la redención de la humanidad. En el Apocalipsis, Juan presenta visiones y revelaciones recibidas, que revelan eventos futuros y el triunfo definitivo de Cristo sobre todos los poderes del mal. Describe batallas espirituales, la segunda venida de Cristo, el juicio final y la restauración final de todas las cosas bajo el dominio de Cristo. Juan enfatiza la victoria definitiva de Cristo sobre Satanás, el pecado y la muerte. Jesús es retratado como el Cordero que ha vencido, rompiendo los sellos, abriendo el libro sellado y revelando el destino final de la historia humana según el plan redentor de Dios. A pesar de que el Apocalipsis concluye con visiones del futuro escatológico, la historia de la Iglesia ha continuado y sigue hasta hoy. Desde los días de los apóstoles hasta el presente, la Iglesia ha enfrentado desafíos, persecuciones y cambios culturales, manteniéndose fiel a la fe en Cristo y a la proclamación del Evangelio. El Apocalipsis no solo es una revelación del futuro, sino también una exhortación para que la Iglesia persevera en la fe, incluso en tiempos de tribulación y dificultad. Su mensaje de esperanza y confianza en la soberanía de Dios resuena a través de los siglos, recordando a los cristianos que, al final, Cristo triunfará sobre todas las adversidades. El Apocalipsis ha sido una fuente de consuelo y aliento para los cristianos a lo largo de la historia, recordándoles que, a pesar de los desafíos presentes, el destino final de la Iglesia y de los creyentes está seguro en las manos de Dios. Su visión panorámica de la victoria final de Cristo también motiva a los cristianos a vivir vidas de santidad y servicio en preparación para su glorioso retorno. Así, el Apocalipsis no solo concluye la revelación divina de las Escrituras, sino que también impulsa a la Iglesia a vivir con expectativa y fe, confiando en la promesa de que, al final, Cristo reinará supremo y la justicia de Dios prevalecerá sobre toda la tierra.